Solo quiero ser amigos, ¿necesitas ayuda? ¿Ayuda? ¿Cómo puedes ayudar? Puedo mostrarte una manera fácil de ser amigo de alguien, de quien quieras. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo puedo conseguir que Kitty sea mi amiga? ¿Aceptarías un trato si te lo digo? Claro. Lo que sea por ser su amigo. Me alegro, cachorrito. Ven aquí, te mostraré exactamente cómo. Venir aquí. ¿Qué quieres decir? ¿A dónde tengo que ir? A un lugar donde nadie interrumpa la clase, por supuesto. Un lugar seguro y aislado de miradas indiscretas, adultos malintencionados e incluso personas crueles que podrían hacernos daño. ¿Hacernos daño? Así es, Con un sobresalto, Dogday se incorporó demasiado rápido para su salud, sintiéndose ligeramente mareado por la rapidez con la que se incorporó. Una vez que pasó el mareo, observó a su alrededor y vio que estaba en una especie de fábrica compuesta por algo parecido a una colmena. El panal que cubría partes de las paredes y el entorno, recubierto de miel, no era del todo impactante, pero las imágenes, tanto dibujos infantiles como lo que parecían ser recuerdos exagerados, fueron suficientes para dejar al canino sin aliento, como mínimo. Representaciones de una gran figura aterrorizando a un pequeño grupo de manchas amarillas y negras, la temblorosa vista en primera persona de algo grande merodeando, una cara triste y ceñuda llorando detrás de una gigantesca mano mecánica. A Dogday no le costó mucho deducir qué clase de juguete era aquel. Así que supongo que Bubba tenía razón con esa teoría después de todo. Solo un cat B de la compañía de juegos podría tener estas cosas rondando en la cabeza. Bubba siempre había dicho que no era descabellado decir que los juguetes no eran solo engendros aleatorios en el más allá, por varias razones, pero esta prueba era un poco demasiado directa al confirmarlo. ¿Día de cachorros? ¿Dónde estás? Recordando cómo terminó en este parque infantil, el perro grande buscó con la mirada al pequeño monstruo con cara de horror. Por suerte, casi no lo molestaban donde quiera que aterrizara, pero no entendía cómo el cachorro no estaba con él con lo fuerte que lo sujetaba. Mirando a su alrededor, pudo ver el destello de algo cercano y, al observar más de cerca, vio los restos de la banda metálica, ahora destrozada, que todos los Higgling Critters usaban para sujetar sus medallas. Al observar los pedazos, pudo ver la medalla del cachorro, sin color ni brillo, más parecida a una pieza de mosaico que a una medalla sólida. Las líneas solo parecían grietas en el cristal. ¿Cachorro? Preguntó Dogday, antes de ver un líquido naranja familiar que goteaba y se derramaba lejos de su pequeño espacio aislado. Tenía miedo de que lo vieran, o peor aún, que lo atrapara cualquier cosa en el patio sin poder defenderse, pero dejar a Puppy solo lo aterrorizaba aún más. Respirando hondo, el gran Cam comenzó a seguir el rastro silenciosa pero rápidamente. Era obvio, por lo mucho que el entorno parecía estar cubierto de cera de abejas y panales, que probablemente se dirigía al centro del patio, pero por suerte, no parece que haya tenido tiempo suficiente para que familiares y accesorios aparezcan y deambulen. Dogday no pudo evitar ver el parecido con Playtimeco por todas partes en el patio de recreo. En la mayoría de los patios que limpió, no les prestó mucha atención, pero cuando sí les prestó un poco de atención, siempre recordaba cuánto se relacionaba con el juguete que lo controlaba. Este patio de recreo mostraba cuánto sufría Cat B en Playtimeco, lo asustados que estaban, lo que les hacía. Fue desgarrador para el perro ver lo ciego que estaba ante lo que realmente sucedía a su alrededor y lo indefenso que era como supuesto líder. Por suerte, un pequeño gemido no tardó en despertar las orejas del perro, pero lo que lo puso nervioso fue oír mucho más que la voz de Puppy. Al correr hacia el origen, vio que los llantos se hacían más grandes y frecuentes, hasta el punto de que era casi como un rastro físico. Lo que más le asustó fue que parecía que se arrastraba tras los gemidos, a la vez que intentaba huir de ellos. Cuando llegó el perro más grande, tuvo que contenerse para no vomitar al ver el estado del pobre animalito risueño. «Huele. Huele. Que pare, por favor», gritó la versión derretida y casi líquida de Puppy, con la sonrisa forzada de ser un mini personaje eclipsando las lágrimas que derramaba. «Tenemos miedo, no podemos soportarlo más, que alguien me mate, por favor». Siendo solo la parte superior del cuerpo, el pobre cachorro se esforzaba por arrastrarse con todas sus fuerzas hacia algún lugar, hacia algo, mientras su cuerpo derretido se entretenía formando su propia miniatura o frenándolo. Cada pata que arrastraba formaba otro charco que parecía arrastrar más fuera del ya exhausto animalito cuanto más avanzaba. Incluso Dogday podía oír tantas voces, gritando cosas diferentes a la vez. ¿Era esto lo que Puppy oía? ¿Era esto lo que los animales, entre risas, tenían que sufrir solo para vivir?
Ese nivel de locura era demasiado para un niño, para niños, y ahora lo estaba destrozando. Seré bueno. Lo lamento. Da miedo aquí. Quiero ir a casa. Siestecita. Debajo de la plétora de gritos y voces de dolor, Dogday podía oír esa voz recién aprendida, el sonido del pupiday que estaba formado por cada voz que gritaba. Hace miedo aquí, Catnap, ¿podemos ir a casa? Está muy oscuro aquí. Quiero ver, a todos. No me acuerdo de ellos. Llévanos a casa, gato, ¿a quién le estábamos llamando? ¿Por qué no podemos recordar? ¿Quién soy? Pupiday, gritó Dogday con suavidad. La aterradora masa, antes conocida como Pupiday, se detuvo al instante al oír ese nombre, girando su cabeza de cuello roto para encarar al enorme canino. Era más que aterrador verlo, un rostro tan derretido, tan hecho pedazos, obligado a contemplar una sonrisa que parecía que lo devoraría por completo. Aún así, Dogday no flaqueó al acercarse. Estaba realmente aterrorizado, desbordado de miedo, pero podía oír los llantos desgarrados de Pupiday bajo todo ese dolor y tragedia. Cometió el error de dejarse llevar por la mirada de alguien y hacerle sufrir. Nunca volvería a cometer ese error. Tu nombre es Pupiday. ¿Día del cachorro? ¿Día del cachorro? Así es, pequeño, eres Pupiday. Todos ustedes. Mentiras. No nos mientas. Ese no es nuestro nombre. Ese nombre, creo, lo recuerdo, no es mentira, pequeño, tú mismo me lo dijiste, les informó Dogday, arrodillándose frente a la misa y sosteniendo su medalla solar de mosaico ante sus ojos vacíos y dispersos. Es tuya, ¿verdad? Eso es mío. ¿Por qué lo tienes? Eso me pertenece. Se ve diferente, está roto, estoy roto. Sí, es un poco diferente de lo normal. Pero no está roto, no estás roto. Dogday levantó la medalla, mostrando que, a pesar de cada línea que parecía agrietarla, la forma se mantenía perfectamente. Como si no importara cuántas partes tuviera Pupiday, porque todas lo convertían en Pupiday. ¿Ves? No está roto. Pero, eso es, quiero decir, ¿no lo soy? No, nunca has estado, dijo Dogday, acariciando suavemente la cabeza de Pupiday. Le incomodaba la sensación húmeda y blanda, pero al ver lo tranquilo que se estaba poniendo, siguió adelante. Estás bien, así como eres, Pupi. Soy. Estoy realmente bien. Estoy realmente bien. ¿Estamos realmente bien así? La multitud de Pupiday estaba mucho más tranquila ahora, las voces menos asustadas, los mini separados estaban tranquilos y miraban a Dogday, sin saber qué pensar de él. Aunque esto parecía un buen progreso, el Khan podía sentir la inseguridad en cada voz a pesar de su unidad. Éramos los niños que éramos vistos como inútiles, los que nunca podríamos ser adoptados. Seguiríamos las reglas, estudiaríamos y haríamos lo mejor que pudiéramos, pero nunca sería suficiente. Nos dijeron que siempre habría alguien que cuidaría de nosotros, pero, nadie me quiere nunca, porque nadie quiere algo roto. Dogday podía entender por qué el niño usaba esa palabra, por muchas razones. Eran juguetes primero, así que estar roto significaba que no valías nada, pero Pupiday era más que eso. Era muchos juguetes, tantas mentes diferentes, tantos cuerpos y piezas, forzadas a ser una sola. No era que estuviera roto, solo se sentía roto, como un rompecabezas de cientos de piezas pequeñas apretadas con la esperanza de que encajaran. El Khan no podía culparlos, porque era una carga que soportar sin importar lo unido que estuvieras. Tantos pensamientos, tantos sentimientos, tantos arrepentimientos que cargar y nadie para ayudarte, excepto tú mismo. Dogday sabía cómo se sentía realmente, así que quién era él como líder para ignorar el dolor de alguien cuando podía resolverlo. Entonces puedo tenerte. Seré el padre que nunca tuviste y te colmaré de todo el amor que te prometieron, que deseas, ofreció Dogday con una sonrisa, mientras la masa de Pupiday se congelaba de la sorpresa. Bueno, no sé si puedo ser tu padre, no creo ser tan responsable. Pero puedo ser tu hermano mayor. ¿Hermano mayor? ¿Hermano mayor? Sí. Estaré ahí para ti, dispuesto a guiarte, incluso a protegerte de los acosadores y a hacer todo lo posible para demostrarte que me importas. Dogday agarró suavemente la masa por debajo de los brazos y la atrajo hacia sí, abrazando a Pupiday con cariño. Pupiday, como un animal, sintió el abrazo del gran canino en cada parte de él como una tormenta. Su presencia, su abrazo, sus latidos, todo era tan reconfortante para el cachorro destrozado que no pudo evitar derramar lágrimas. Pero, estamos rotos, pero, estoy roto, entonces déjame arreglarte, juntaré cada pieza de ti, paso a paso.
Pero Catnap se enojará, sí, probablemente lo hará, pero lo aceptaré si eso significa cumplir mi promesa. Pero, tú, ¿nos dejarás? Déjame a mí también. Dogdai soltó una risita breve, apartándose para mirar al cachorro lloroso a los ojos. A pesar del desastre que era, Pupidai seguía siendo igual que cualquier otro niño, soñando y deseando amor y atención. No quería que le prometieran semejante regalo, solo para que se lo arrebataran. Pero para Dogdai, no era una promesa que hiciera a la ligera, ni algo que dejara que nadie le arrebatara. ¿Dejarte? ¿Olvidaste quién soy? Soy Dogdai, el líder de las criaturas sonrientes, igual que tú eres el líder de las criaturas risueñas. Un verdadero líder cumple sus promesas, así que déjame hacerte una. Mientras quieras que lo sea, como tu hermano mayor, nunca te dejaré solo. Entonces, ¿puedo ser tu hermano mayor? Al oír esa pregunta, Pupidai sintió que una extraña calidez finalmente lo invadía. Era diferente a la sensación que tenía con Catnap, algo más que simplemente sentirse seguro en algún lugar. La forma en que Dogdai lo abrazaba, las palabras de consuelo que le decía para que se calmara, era como encontrar algo perdido durante años, solo para verlo en el último momento. Antes, se sentía tan frío, tan dividido, como si su mente estuviera dispersa y perdida en diferentes direcciones, como si su corazón apenas se mantuviera unido con cinta adhesiva y pegamento barato. Ahora, todo se sentía tan claro, tan bien, como si este fuera un lugar al que realmente pudiera pertenecer. ¿Estás seguro?, preguntó Pupidai, con la vacilación evidente en su voz temblorosa, demoníaca pero unificada, mientras luchaba por decidir si devolverle el abrazo al perro más grande, con lágrimas amenazando con derramarse. ¿De verdad lo harás? ¿De verdad podemos ser una familia? Dogdai no tenía palabras para demostrarle su valía a Pupidai, porque sus acciones siempre hablaban más fuerte. Caricias cariñosas, sin dar señales de rendirse, eran toda la confirmación que el perro le daba, y la respiración calmada de Pupidai, de cuánto se aferraba a la camisa del perro más grande. Antes de que se diera cuenta, la medalla del cachorro, que antes parecía estar a punto de desmoronarse, ahora brillaba con un nuevo resplandor. Bajo la luz, la parte superior del cuerpo de Pupidai, antes deformada y derretida, tenía un brillo cálido, antes de reformarse y solidificarse de nuevo a la normalidad, con su felicidad evidente en el meneo de la cola. Una vez que la luz se desvaneció, la medalla volvió a estar alrededor del cuello del cachorro con un collar similar al de Dogdai, solo que a diferencia de la suya, la medalla del cachorro estaba grabada. «Cachorro, has vuelto a la normalidad», exclamó Dogdai, sosteniendo al más pequeño con alegría. El cachorro, confundido, bajó la vista y se observó con una expresión de asombro. Saltando de los brazos de Dogdai para palpar su cuerpo con lágrimas de incredulidad, lo miró con verdadera alegría y le dio un fuerte abrazo. «Me siento completo, Dogdai. Me siento como si solo fuera yo ahora», anunció Pupidai mientras acariciaba al perro grande. Por fin, me siento como si fuera Pupidai de verdad, gracias, Dogdai». No está bien», dijo Dogdai, deteniendo el abrazo del joven canino. «Ya no es Dogdai, ahora es Big Brother, ¿no?». Al escuchar sus palabras, los ojos del cachorro brillaron, con la euforía siempre presente en su rostro. No tardó en abrazar al perro grande con todas sus fuerzas, y esa cálida sensación se intensificó al ser correspondido. Si tuviera que describirla, la sensación era que finalmente ya no tenía miedo, porque ya no se sentía solo en este mundo. «Te encontré», una voz inquietante resonó en las cabezas de ambos perros, desconocida para Dogdai, pero familiar para Pupidai, haciendo temblar al más joven de los dos. Con advertencia, el área a su alrededor comenzó a cambiar rápidamente, como si estuvieran siendo arrastrados rápidamente hacia el corazón del patio de recreo. Bajo un destello cegador, los caninos se encontraron frente a una abeja reina bastante grande y grotesca sentada en un trono infantil. La cabeza del gato parecía medio comida mientras la miel goteaba de la cavidad expuesta, sus patas dobles, triples o incluso cuádruples articuladas y retorcidas de formas inquietantes, y su abdomen horriblemente grande y desproporcionado para su tamaño total, débil y visiblemente supurante con un aspecto de descomposición. Pero lo que más destacaba eran las diversas manos, garras y armaduras metálicas y mecánicas que lo decoraban. Ya sea que se centraran en la mano que agarraba la cabeza desde el interior de la cavidad herida con dos dedos que actuaban como pseudoantenas, los numerosos brazos que brotaban de las articulaciones de las patas de la abeja y el tórax, la distinción de lo que era este juguete no podría ser más clara para Dogdai. «¿De verdad eres tú, Cat B?», dijo Dogdai, poniéndose lentamente de pie con Pupidai en brazos.
Incluso sin poder canalizar magia, el perro podía sentir perfectamente la cantidad que emanaba el juguete. Lo que sentía solo podía describirse como frío, desolación, un vacío de alegría. Parecía un dolor puro y desenfrenado. ¿Qué? ¿Cómo ha pasado esto? Me llamó, ¿eh? La voz, gimió Pupidai, aferrándose a Dogai con desesperación mientras escondía la cara en el pecho del canino más grande. Me llamaron aquí, prometieron ayudarme. Dogai no se sorprendió demasiado, dado que el cachorro llevaba la invitación consigo, meticulosamente escondida, pero la pregunta era ¿por qué? Si lo que sabía sobre juguetes era cierto, perseguir a cualquiera de los Higgling Critters con tanta meticulosidad no tenía sentido. Habría tenido mucho más sentido alejarlos de su seguridad o incluso perseguirlos directamente. Era un plan demasiado inteligente, demasiado consciente del peligro que los rodea y que los protege. Un juguete no debería poder actuar con ese nivel de comprensión, no sin algún tipo de ayuda o interferencia externa. Me llamó como si yo fuera parte de ello. Con las palabras de Pupidai, todo cobró sentido de repente, una pieza faltante que el cuerpo de Dogai no pudo evitar temblar al comprender. Observó el juguete, fijándose en cada detalle de su forma, llegando a una conclusión que debería haber sido obvia a primera vista, pero que deseaba no saber. Lo que más le aterrorizaba era cómo el juguete parecía mirarlo fijamente, observando y esperando, como si contemplara las acciones del perro y la lenta transformación de su media cara en una sonrisa cruel y sádica. No, de ninguna manera, dijo Dogai, mirando a la criatura con ojos desesperados. Tú no puedes, ¿cuándo? ¿Cómo pudo esto? ¿Erais muchos para comer a la vez, comer? Preguntó Pupidai débilmente, temblando de terror en los brazos de Dogai, tratando de calmarse con el abrazo protector de Dogai, pero eso solo lo empeoró. Ahora eres uno, ahora completo. Dogai solo pudo intentar recuperar su cuerpo lo más lentamente posible, sin estar en condiciones de contener los escalofríos de miedo que lo consumían. Esa voz no era como la de Cat B, al menos no en el sentido natural. Era sintética, artificial, una voz generada, simulada por Cat B, algo que solo un juguete de Playtime podía hacer. Lo harás, muy bien, cachorro. Dejando de lado toda lógica y actuando por puro instinto, Dogai dio media vuelta y echó a correr con Pupidai fuertemente abrazado. No entendía por qué, ni le importaba, pero este juguete lo deseaba tanto como para esperar y ganar tiempo para burlar a Catnap. Aunque no podía defenderse, eso no significaba que tuviera que quedarse quieto y dejar que el juguete se saliera con la suya, sobre todo con un niño. No te puedes ir. Con la orden de la voz distorsionada, la cerra de abejas del patio de recreo se movió según sus órdenes para crear muros que bloquearan la huida de Dogai. A pesar de la condición del Can, no era el líder de los Smiling Critters solo por presumir, ya que se necesitaría mucho más que cambios repentinos para detenerlo. Seguirle el ritmo a Opie requería al menos niveles de atletismo olímpico de novato, y agregar servicio al cliente como el único trabajador de piso hacía que la rapidez de pensamiento fuera casi instantánea, así que incluso si no estaba al 100%, simplemente crear obstáculos cortos para detenerlo era un calentamiento. Usando los muros a la altura de la puerta para despegar, esperaba al menos ascender un poco fuera de la arena, pero como mínimo, mantener a Pupidai alejado también era un resultado bienvenido. Al menos, si el juguete estaba dispuesto a permitir ese resultado. Justo cuando parecía estar a punto de llegar a la salida, la pared y los obstáculos estaban hechos de miel y formas que, obviamente, atraparían al perro si caía en ellos. Para evitar pérdidas, el perro se agazapó y rodó por la pendiente, protegiendo la cabeza de Pupidai de la caída, antes de continuar corriendo. Podía sentir cómo la falta de gema del alma afectaba su resistencia, ya que se quedó sin aliento demasiado pronto de lo habitual, pero nunca era de los que escuchaban cuando su cuerpo se apagaba. ¿Día de perros? No te preocupes, estaré bien. Solo no me sueltes, de acuerdo. Respondió Dogai frenéticamente, intentando mantener una sonrisa a pesar de las evidentes señales de que estaba sobrepasando su límite. Saldremos de esta, me aseguraré. No estaba seguro, Pupidai sabía que no estaba seguro de que salieran de esta, pero hacía todo lo posible por disuadirlo de preocuparse. Lo único que el niño podía hacer era aferrarse al perro mayor como le había pedido, haciendo todo lo posible por no causarle más problemas. ¡Cuidado!, gritó Pupidai, y su llamado llegó justo un segundo tarde para que Dogai pudiera esquivar un aguijón siniestro y metálico. El cachorro, debemos ser uno, él pertenece a nosotros. Dispararon aguijones similares cerca del primero. El original apenas comenzaba a retorcerse y menearse en el suelo ceroso en el que estaba incrustado.
Al poco tiempo, la bolsa adherida se onduló y estalló, con un torso felino cubierto de miel, alas de abeja y una sonrisa cosida creciendo desde el interior. La cabeza temblorosa, con la miel brotando de las cuencas huecas de los ojos, era desconcertante, pero los brazos alargados de doble articulación, reemplazados por prótesis metálicas que se parecían inquietantemente al prototipo, hicieron que su mente, ya agotada, se viera afectada. No tardó mucho en seguir el ejemplo de los aguijones restantes, cada familiar liberándose del suelo ceroso y volando tras el dúo canino. Siesta. Ahora es el momento perfecto para aparecer. Gritó Dogday a nadie en particular. El cansancio de correr se convirtió en cansancio mucho más rápido de lo que esperaba. Esquivó por poco uno de los intentos de aguijón, antes de recuperar el aliento y alejarse. Concentrado sobre todo en evitar a los nuevos enemigos, no se dio cuenta de la nueva trampa tendida, pero para cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Un aguijón surgió del suelo, clavándosele en el tobillo en cuanto su pata tocó el suelo, tirándolo al suelo y soltándolo del pobre cachorro, que se alejó volando. «Dogday», gritó Puppy Dait, levantándose para correr hacia él. «No te muevas», gritó, deteniendo al cachorro en seco. «Tienes que correr, cachorro, ahora mismo». «Pero, por favor, cachorrito, estaré bien». «Pero no puede contigo, eso es lo que más quiere». Dogday podía oír a los familiares cerca, pero como no había sonidos que indicaran que iban a frenar, era obvio que no lo querían. Uno apenas logró pasar, antes de agarrar el aguijón, ignorando el insoportable tirón que tiraba de su tobillo empalado, y lo usó para derribar a los pocos que volaron con él. «Vete». Puppy Dait estaba asustado. No quería dejar a Dogday, pero asintió y echó a correr tan rápido como sus piernitas le permitían con el tiempo que le habían dado. Ver al pequeño escuchar le reconfortó el corazón, aunque no detuvo los inminentes sonidos de los familiares, que antes tenían la visión de túnel. Su zumbido a su alrededor ya delataba que no pensaban permitir que algo así volviera a ocurrir, y con su tobillo lesionado, no podía hacer mucho para detenerlo. El destello de recuerdos, tanto actuales como de su vida anterior, en sus ojos delataba con creces que probablemente moriría allí, aunque estaba bastante tranquilo con esta. Quizás era el hecho de que esta sería su segunda muerte lo que lo insensibilizó al miedo, quizás era porque esta vez perdía la vida salvándola de otro. No estaba seguro, no era como si eso cambiara nada. No podía decir que estuviera muy arrepentido, aunque si tuviera que elegir solo uno. Ojalá, pudiera disculparme con él al final. Con eso, Dogday cerró los ojos con una sonrisa, aceptando el empalamiento inminente, pero lo que vi no fueron los ensordecedores aullidos de los disparos y el olor a pólvora gastada y la banda quemada. Al abrir los ojos, pudo ver el rostro impasible de un Catnap transformado mirándolo desde arriba y el revólver negro recién usado en sus manos. Mirando hacia adelante, pudo ver las vísceras de los antiguos familiares esparcidas por todas partes, con sus aguijones destrozados y manchas negras de impacto en el suelo. «Siesta, puedes guardarte tus disculpas para los pájaros, maldito perro», dijo Catnap, con un tono de fastidio evidente mientras lo dejaba en un rincón al borde de la arena. «¿Quién te dio permiso para morir bajo mi cuidado una segunda vez? Primero te curarás, y luego, cuando te hayas librado de mí, podrás hacer que te maten». PFFT, si no hubieras tardado tanto, no lo habría pensado, gatita. Aunque sabía que debía ser más gratuito, Dogday no pudo evitar replicar con la misma energía que el gato. Viendo la expresión distante del gato, parece que eligió la mejor opción, sobre todo considerando su anterior ataque. Día de perros. Día de perros. Al mirar hacia arriba, Dogday vio a Bobby corriendo hacia él con Puppy Dait en brazos. Los restos de su magia habían disipado al cachorro lloroso. Una vez cerca, su mini-yo no perdió tiempo en saltar sobre el perro, abrazándolo con todas sus fuerzas, murmurando disculpas a montones mientras las lágrimas fluían. Bobby, tras ver el agujero en el tobillo de Dogday, también estaba gastando una gran cantidad de magia para curarlo, con aspecto más angustiado que el niño que casi lo vio morir. «Lo siento, Bobby, supongo que no puedo evitar que me lastimen, ¿eh?». Aunque intentaba bromear, la mirada llorosa del oso lo detuvo de inmediato, pensando que probablemente no debería convertirlo en una costumbre o al menos dejarle el toque cómico a Kikiniopi. Lo siento, esta vez te saldrás con la tuya debido a las circunstancias, pero si esto sigue pasando, voy a seguir la sugerencia de Bubba de mantenerte atado». Dogday solo asintió en señal de comprensión mientras acariciaba la cabeza del niño angustiado que tenía en brazos. Incluso Catnap parecía estar considerando la sugerencia, pero si Dogday agradecía que el gato pareciera ignorarlo, jamás lo diría.
Dicho gato se agachó cerca del perro, llamando la atención del cachorro antes de soplarle suavemente un poco de su icónico gas en la cara, antes de soltar un chorro de una versión lavanda. Cat. Hiciste bien en sujetar a Puppy, pero ahora deja que tu guardián se encargue de todo. Cuando despiertes, todo estará bien. Incapaz de resistir el gas, el mini Dogai se durmió en los brazos de su versión más grande, con una expresión más relajada de lo que nadie esperaría dada la situación. Ver al niño mirándolo pacíficamente forzó una pequeña sonrisa en el rostro del gato, antes de adoptar rápidamente una expresión apática mientras se levantaba y caminaba hacia el juguete. Olvidó por un momento que todavía estaban en un parque infantil, el área del juguete, pero cuando Dodai miró al monstruo que antes era Cat B, vio algo que no podía creer ni siquiera verlo con sus propios ojos. Tetú, el devoto, el juguete temblaba, temblaba de puro terror indomable ante la mera presencia de Catnap. Ni Dodai ni Bobby recordaban que un juguete reaccionara así, ni siquiera después de verse en una desventaja abrumadora en combate, pero lo veían con sus propios ojos. Bobby no entendía nada de lo que veía, pero Dodai podía reconstruirlo a partir de lo que experimentaba. Este juguete era mucho más consciente que cualquiera con el que hubieran luchado y ya desconfiaba de Catnap de una forma u otra para poder llegar a Puppy. Lo único que demostraba esta visión era que no desconfiaba porque supiera que Catnap protegía a la criatura risueña, sino porque quería evitarlo a toda costa. Lo siento, Cat B, sé que probablemente estés sufriendo ahora mismo, pero... empezó Catnap, apuntando con el revólver, emitiendo un aire amenazador de peligro. Estoy un poco cabreado contigo, así que al menos permíteme esto. Sin perder tiempo, una ráfaga de disparos impactó la cubierta metálica y los apéndices de la abeja gigante, arrancando aullidos de dolor de sus pinzas. Obviamente, intentaba escabullirse y evitar los disparos, pero con su tamaño y forma, era como ver a un pobre cervatillo forcejeando entre las garras de un león hambriento. Finalmente, Catnap se quedó sin disparos, y los arrojó para que se desvanecieran con un gas rojo, algo que el juguete aprovechó al máximo. «Protégeme». Con su orden llegó una ráfaga de familiares, como antes, todos moviéndose para proteger a su reina mientras avanzaban hacia el gato morado. Catnap parecía no tener ninguna preocupación mientras avanzaba con indiferencia hacia ellos, ganando velocidad lentamente. Un aguijón a escasos centímetros de su rostro, antes de que el familiar que lo usaba se desmoronara, cortado a la perfección por la fantástica y siniestra daga en su mano recién liberada. Era como un baile con la gracia de los movimientos del felino, tan hermoso y preciso que resultaba casi encantador. Otra forma de demostrarlo era lo realmente letal que era Catnap cuando era el perro de caza del prototipo, con una velocidad y eficiencia dignas de un depredador supremo, dejando solo un rastro de muerte a su paso. Casi olvido quién era dadas sus recientes acciones, comentó Dodai, mientras observaba la lamentable caída de los familiares. Aunque sea contra esas cosas, sigue siendo un espectáculo horrible de ver, añadió Bobby, intentando contener el temblor de su corazón. Incluso los obstáculos eran un medio para un fin para Catnap, que aprovechaba los cambios de terreno para llevar a los familiares a muertes más espantosas, o incluso a fuego amigo accidental, mientras cada vez más manchas negras manchaban la zona. Una matanza unilateral era decirlo suavemente, porque cada familiar creado era simplemente otro cuerpo que el gato llevaba al dueño del patio de recreo. Catnap se quedó de pie ante el juguete manchado de miel y vísceras, completamente indiferente y apático ante la lamentable visión que tenía ante sí. Devoto, su espada, otra vez no, ¿qué te parece si terminamos con esto, Cat B? Ofreció Catnap sin esperar respuesta, arrojando su daga, ya manchada, al suelo. Con la mano en alto, ya apuntando y listo como si llevara un arma enorme en sus brazos, el destello cegador de uno de sus anillos en la cola se atenuó al aparecer un siniestro rifle de francotirador frente al juguete. Mirando por la mira, Catnap apretó el gatillo, destrozando el tórax de un solo disparo, dejando solo el abdomen, apoyado en su antiguo trono. «Lo conseguiste», gritó Bobby, emocionado de ver que sus problemas habían terminado. A pesar de la evidente victoria, Catnap no parecía muy entusiasmado con moverse mientras se deshacía de su rifle francotirador, algo que Dodai no pudo evitar notar. Tras echar un vistazo, finalmente comenzó a acercarse a ellos lentamente. Pensé que sería mucho más maduro y cruel, dice Catnap con indiferencia, mirando al techo del patio de juegos de la colmena. Quizás podría haber dejado que Puppy se mantuviera despierto después de todo. ¿Eh? Preguntó Bobby, preguntándose qué le parece adecuado a un niño y qué no. ¿Cómo dices? Para nada. El día del cachorro no necesita ver todo esto.
Actúas como si no hubiera pasado por algo peor. Ni siquiera son vísceras terribles, solo un poco de miel y griega. Sin previo aviso, el abdomen abandonado se contrajo por un instante, antes de que su gran aguijón atravesara el pecho del felino desprevenido. Una tos de sangre con expresión de asombro fue lo último que Bobby y Dodai pudieron ver, antes de que una familiar cabeza de gato con antenas creciera en el tórax destrozado. Catnap apenas tuvo tiempo de girar la cabeza, antes de que la justificación de que este juguete era Catbe le hiciera cerrar sus fauces, como si fueran una trampa para osos, alrededor del cuello del gato morado con un fuerte chasquido. El crujido del hueso, junto con las salpicaduras negras y rojas, tiñó la cera amarilla pálida, antes de que el juguete revivido continuara con su nueva comida. Bobby cayó de rodillas en estado de shock, con lágrimas amenazando con derramarse al presenciar cómo la antigua criatura era devorada con tanta brutalidad. Dogday estaba completamente incrédulo, observando la escena con un vacío en el pecho, una sensación de negación que solo había experimentado en su vida pasada. Bobby, tenemos que irnos, pero Catnap, no podemos quedarnos aquí, Bobby. Murmuró Dogday, obligándose a ponerse de pie, aferrándose al cachorro dormido, justo antes de ver al juguete revivido mirarlos con una sonrisa siniestra y sigilosa. El cachorro, nos pertenece, rugiendo, el juguete creció más desde el abdomen, con un torso más pequeño y felino, arrastrándose hacia las criaturas. Bobby se dio cuenta de su situación y se paró frente a ambos perros para protegerlos, pero justo cuando el juguete estaba listo para devorarlos, una sensación escalofriante los detuvo a todos. Era como si la parca estuviera acribillando con su guadaña el cuello de cualquiera que se atreviera a moverse, algo que el juguete entendía mejor que los otros dos. Al poco tiempo, se retorció, su cabeza girando bruscamente, como si su cuerpo luchara por funcionar, como si cada músculo se le tensara. Para sorpresa de Bobby y Dogday, lentamente, pero con seguridad, comenzó a girar y a alejarse de ellos, aunque por una mano reticente. No hay forma de que esto sea real, ¿verdad? Aunque Bobby planteó la pregunta, ella ya sabía la respuesta. Por mucho que no pudiera comprender cómo, estaba presenciando lo que presumiblemente era obra suya, a pesar de haberlo visto morir, devorado por el mismo juguete al que de alguna manera estaba afectando. Incluso notando extrañas manchas negras que manchaban el cuerpo del juguete, como una infección que se extendía lentamente. Cada paso era una nueva invasión, que viajaba desde el aguijón hacia arriba, absorbiendo cualquier mancha que apareciera, corroyendo su cuerpo y erosionando la presencia misma del prototipo. Prestando más atención, parecía que el juguete tenía un objetivo al arrastrarse. La daga desechada que Catnap dejó atrás, ahora rodeada por un charco de mancha negra que irradiaba una esencia sospechosa. Dogday pudo ver un sutil destello cerca de la empuñadura y, al enfocar, pudo ver la brillante gema con forma de luna que colgaba detrás de la empuñadura. No puedo, no me gusta esto. Al entrar en contacto con la esencia negra, la gema del alma brilló con fuerza, transformando el charco en una ciénaga negra y burbujeante que arrastraba lentamente al juguete a medida que se acercaba. Con un evidente temor a lo peor, intentó resistirse, desarrollando apéndices metálicos de las partes intactas para intentar agarrar algo y recuperarse, pero en cuanto hizo contacto, la ciénaga oxidó la extremidad correspondiente y prácticamente las consumió de hambre. El juguete sentía cómo se desmoronaba a medida que se hundía, rompiéndose y destrozándose. Aullidos de dolor resonaron en la arena mientras se hundía, forcejeando por poco antes de sumergirse por completo en la ciénaga. La daga se hundió justo después, con la gema del alma encima, dejando solo un pequeño charco como prueba de su existencia. No tardó mucho en que la gema del alma de Catnap empezara a parpadear y, poco después, una mano cubierta de lodo negro se abriera paso desde el charco. El brazo aferró la gema con prisa, antes de aferrarse al suelo fuera del charco y tirar, luchando por conseguir un agarre firme. Aunque recelosa, Bobby adivinó a quién pertenecía la mano y se acercó con cautela, con una mano en su mochila por si era necesario. Con la mano libre, agarró su muñeca y empezó a tirar lentamente, notando rápidamente por qué forcejeaba solo. Se sentía como si estuviera intentando levantar un camión. En contra de su buen juicio, usó la otra mano y empezó a tirar, avanzando finalmente mientras una masa más grande salía de la oscuridad. Con un fuerte tirón, logró sacar a Catnap completamente formado, que aspiraba desesperadamente todo el aire que podía, aferrándose a algo cerca de su pecho. Odio hacer eso, tosió Catnap, rodando boca arriba mientras respiraba hondo. Gracias, Bobby, no me di cuenta de que sería mucho más difícil
Catnap, a menos que quieras que te aplaste el esqueleto en un abrazo, necesito una explicación de lo que hiciste, ahora mismo. Su voz sonaba tranquila, pero la silenciosa tormenta de preocupación en sus ojos era evidente. Catnap sabía que no tenía que decirle nada y que sufrir uno de sus abrazos no sería el fin del mundo, pero al ver lo angustiada que estaba tras aquello, tras lo que acababa de hacer, decidió ser un poco amable. No te lo contaré todo. Solo tienes que saber que te prometo que no es algo que haga en todos los parques y que es una forma de corregir errores del pasado. Si no te convence, puedes partirme la espalda, pero no diré más. Por supuesto, no estaba satisfecha, ni creía que fuera posible que alguien lo estuviera con esa breve explicación. Sinceramente, solo quería romperle el esqueleto de un abrazo, pero al ver la cara seria del gato, pudo ver claramente cómo suplicaba que lo dejara ahí. Dolía, sinceramente, no saber nada del felino, no conocerlo en absoluto ni si necesitaba ayuda. Catnap se sorprendió cuando ella lo abrazó con fuerza, pero a diferencia del doloroso abrazo que esperaba, se quedó confundido cuando ella se conformó con un cálido abrazo. Bobby. Me conformo con esto por ahora, pero, por favor, no te vuelvas a hacer algo así, pidió Bobby. El temblor de su agarre demostraba lo angustiada que estaba la escena. Catnap al menos correspondió al abrazo, para consolarla o, al menos, para cerrar el capítulo, pero no le haría una promesa vacía. Estaba seguro de que ella notaría su falta de palabras, pero como no insistió, lo dejó así, sobre todo al ver a un Dogai igualmente preocupado acercándose. ¿Cómo estás, Catnap? Viviré, si es eso lo que preguntas. ¿Y tú? Yo, siendo sincero, Dogai no sabía qué sentía en ese momento. Preocupación, confusión, ira, arrepentimiento. El perro sentía tantas emociones diferentes que sus pensamientos estaban casi igual de dispersos. Catnap estaba consumido por un juguete, presenció cómo destrozaban a ese felino, y sin embargo, allí estaba él como si nada hubiera pasado. No había forma de que el perro estuviera bien mentalmente, pero tenía siquiera derecho a preguntar. ¿Le permitiría el gato tener ese privilegio con tanta libertad? No estoy seguro. Siendo sincero, tengo suficientes preguntas para ti ahora mismo como para hacerle la vida imposible a Bubba, pero también sé que no tengo derecho a entrometerme. Al menos por ahora me contendré, prefiero usar mi pregunta para otra cosa, me alegra que al menos sepas cuál es tu posición. Solo me costó verme morir contigo ahogándote en la culpa, pero lo acepto. No puedo ganar contigo, ¿verdad? Aunque sacó la lengua, la sonrisa que el felino esbozó sin querer al menos le hizo saber al perro que no era tan maliciosa como de costumbre. Una pequeña victoria, supuso, pero era un paso en la dirección correcta, según él. Con eso, el patio de recreo comenzó a desvanecerse, dejando a los bichos en el tejado del hotel abandonado, y en cuanto se sintió el aire normal, el día del cachorro empezó a despertar. ¿Ya llegamos a casa? Se quejó Pupidai, frotándose los ojos medio dormido. Sí, amigo, ya estás en casa. Catnap se encargó de todo. Siestecita. La voz desconocida puso nervioso a Catnap, quien giró lentamente la cabeza hacia la entrada de la azotea y vio a un gatito morado con aspecto molesto asomado a la puerta. Se dirigió a zancadas hacia el gato grande y comenzó a inspeccionarlo con bastante atención, regañando en voz baja y preocupándose muchísimo. Bobby estaba asombrado de que alguien estuviera cuidando de Catnap, mientras que Dogai contenía una risita al ver cómo Catnap se ocupaba de todo. Parecía más que molesto, pero el felino dejaba que su pequeño hiciera lo que quisiera, para bien o para mal, incluso cuando el gatito se aferraba a él temblando. Lo siento, ¿vale? Sé que te preocupas, pero fue por Pupi y tus amigos Kitty. No estoy enojado porque hayas ido, estoy enojado porque tuviste que hacerlo de nuevo. Kitty-Nap, ¡no! Se acabaron las excusas esta vez. Gritó Kitty-Nap con el característico gesto de ser una criatura risueña, aunque, a diferencia de todos los demás, el ojo que normalmente mostraría una plétora de pupilas mostraba un profundo y oscuro abismo humeante. Claro que venía con muchas voces, pero había algo claramente diferente en la mini Catnap, en comparación con el resto de las criaturas risueñas. Gatito. Llamó Pupidai, saltando de los brazos de Dogai y corriendo para abrazar al gatito morado. Cachorro. ¿Estás bien? ¿Llegó Catnap a tiempo? A pesar de las palabras previas de Pupidai, era bastante obvio que Dogai, el animalito risueño, y Catnap eran tan cercanos como sus versiones animadas, por lo mucho que el gatito se preocupaba por el cachorro. Fue entonces cuando Kitty-Nap finalmente notó a Dogai, con una sonrisa torpe, y a Bobby, con aspecto obsesionado, lo que provocó que el gato se escondiera detrás de su alegre amigo.
Estoy feliz de finalmente presentarles a Kitty-Nap, nuestro catnap de los animales risueños, la combinación de todos los mini catnap y mi mejor amigo. Anunció Pupiday, moviendo la cola increíblemente rápido. Hola, Kitty-Nap sin duda compartía la introversión de Catnap, pero a diferencia de la versión grande, que despliega una actitud sarcástica y parecía ansiosa por alejar a los demás, la más pequeña parecía más reservada y tímida. Perdón por ignorarte, ¿te preocupa que Catnap se muera en el parque? Preguntó Dogday, disfrutando un poco de la expresión de pánico de Catnap al terminar la frase. A pesar del intento del gato de indicarle al perro que mantuviera la boca cerrada, fue demasiado tarde para detener la mirada fulminante que le lanzó su mini casi al instante. El gatito obviamente era consciente, hasta cierto punto, de que el gato se estaba haciendo daño, pero parecía que Catnap omitió algunos detalles muy importantes, sobre todo a quienes no quería que vieran nada. Espera, ¿qué? Preguntó Pupiday, con la expresión vacilante al oír esa información. ¿Catnap murió? Ah, no, no, no. Dije mal, cachorro. No murió, como se dice. Así es, cachorrito. Solo me dieron un pequeño golpe, nada más. Añadió Catnap, corriendo de inmediato al lado de Dogday, agachándose frente al angustiado cachorro. Mírame, soy la imagen de un compañero sano y perfecto, ¿ves? Muy bien. Tranquilicémonos, dijo Bobby, aplaudiendo lo suficiente como para llamar la atención de todos, y se acercó a ellos. Pupiday, ¿no crees que deberías demostrarles a tus amigos que ya estás bien? Seguro que están muy preocupados por su líder. Ah, sí, lo olvidé. Pero, sí está. No te preocupes, si pasa algo, estoy aquí para curarlo. Me viste tratar a tu hermano mayor, ¿verdad? Te prometo que puedo hacer lo mismo por él. Bobby tenía mucha más experiencia calmando niños angustiados que Dogday, así que esta era la mejor opción. Ninguno de los dos era bueno para este departamento, así que, por supuesto, dejarlo en manos del apoyo emocional de las criaturas sonrientes era la única opción viable. Vete por ahora y si algo va mal, te prometo que te llamaré para que vengas a ayudar. No te perdonaré si no lo haces. Un momento, ¿a qué se refería con Gran Hermano cuando dijo eso? ¿Se refería a Dogday? ¿Qué pasó allí? Tengo que ir a avisarles a todos que estoy bien, lo siento. Respondió Pupiday de inmediato, corriendo despreocupadamente por la puerta de la azotea con una sonrisa. Oh, no, no lo hagas. Vuelve aquí, cachorro, y dímelo. Kitty-Nap no perdió tiempo en perseguir al emocionado perrito con la misma energía, una visión que Bobby disfrutó con deleite. Siempre era conmovedor ver a niños con tan buena amistad ser juguetones y libres, a pesar de la incómoda sensación de que proyectaba algo que ella no vería pronto. Por ahora, simplemente disfrutaría de la amistad y el cariño en sus versiones en miniatura, aunque no es que no tuviera algo que ver con los grandes chiflados. Gracias por eso, Bobby, ofreció Catnap, suspirando aliviado. Sí, puede que haya dicho demasiado. ¿Crees? Vaya, Catnap, Dogday tenía buenas intenciones y lo sabes. Simplemente fue un poco tosco con su enfoque, como quien elige métodos un poco vagos, al menos tratándose de nosotros. Con intención o sin ella, ¿a quién le parece buena idea decirle a un niño? Oye, el chico que te cuida y vino a salvarte acaba de morir protegiéndote y trata de disimularlo? Dije que fue mi culpa. Bueno, como obviamente tienen algo que discutir, me disculpo para explicarles las cosas a todos. Y antes de que pregunten qué o por qué, hay algo que deben decirse mutuamente, sin que ninguno de nosotros esté presente para interrumpirlos. Bobby se dirigió a la puerta de la azotea con esa declaración, dirigiéndole una sonrisa de disculpa a Catnap, antes de cerrar la puerta. Bueno, sigue tan entrometida como siempre, murmuró Catnap bruscamente mientras finalmente se destransformaba y se guardaba las manos al levantarse. Dogday lo vio guardar algo rápidamente, algo que definitivamente vio brillar tenuemente, pero no tuvo tiempo de pensarlo cuando Kat se giró hacia él. Pero, sí necesito agradecerte. No conozco todos los detalles, pero sé que si no hubieras estado allí, Pupiday podría haber resultado muy herido, o peor. No puedo agradecerte lo suficiente por proteger a Pupiday. No es nada, de verdad. Simplemente no podía abandonarlo después de todo, aunque estuviera hecho de algo que preferiría no recordar demasiado. Dogday no estaba preparado para una muestra de gratitud tan grande del felino. Quizás un agradecimiento pasajero o un simple comentario sarcástico por ganarse el sustento, pero Catnap estaba siendo genuinamente gratuito con el can, algo que el perro no sentía que se ganara ni mereciera. En todo caso, creo que te debo algo.
Una disculpa, para ser más preciso. Yo, lo que hice, mis acciones anteriores, no tienes que... No, déjame terminar, por favor, pidió, respirando hondo antes de mirar al gato a los ojos. Catnap, lamento cómo me comporté hoy. No te merecías eso, nada de eso. Te traté como un monstruo, ignorando exactamente lo que estás haciendo no solo por mí, sino por todos nosotros. Nos dijiste muchas veces que no buscabas perdón, que solo nos ayudabas y no intentabas evadir la responsabilidad, pero seguí intentando meter esa historia en la cabeza y griega. No merezco tu perdón, ni entonces ni ahora, pero solo quiero que sepas que lo siento de verdad, desde el fondo de mi corazón. Catnap parpadeó al perro antes de soltar una carcajada, sin siquiera intentar ser educado ni contenerse, lo que puso nervioso a Dogday. Claro, su disculpa fue un poco cursi, pero salió del corazón y se esforzó al máximo, ya que no sabía cómo disculparse al principio. Lo mínimo que el gato podría haber hecho era fingir que no le hacía gracia. Catnap, en cambio, estaba completamente perdido, ya fuera por la ironía o por la probabilidad de que realmente lo oyera. Dogday, el tipo al que había tratado como un objeto durante 10 años, se disculpaba con él por su pequeña discusión emocional. Estaba bien con disculparse y olvidarse del día para ahorrar tiempo, pero este tipo estaba obsesionado con ello, hasta el punto de sentirse obligado a disculparse con su asesino. No recuerdo la última vez que me reí así, si es que alguna vez me reí así. Me alegra saber que mis sinceras disculpas te resultan cómicas, replicó el perro un poco molesto, algo que al gato le encantó abiertamente. Bueno, tómalo con orgullo, porque al menos he decidido no ignorarlo. Sinceramente, me importa un bledo lo que pasó antes, porque ninguno de los dos fue muy amable. Pero no se equivoquen, solo acepto la disculpa por lo que vale, así que solo nos deja en cero sobre mi cuidado de ustedes, nada más y nada menos. Catnap se acercó al perro y se acercó a su rostro. Dije cada palabra en serio. Te culpo a ti y a tus amigos tanto como a los científicos que me hicieron la vida imposible, y nunca los perdonaré a ninguno de ustedes por eso. Es curioso, porque a pesar de la culpa que me atormenta la conciencia, no creo que pueda perdonarte jamás esa década de infierno que me hiciste pasar, respondió Dogday con la misma amabilidad, con una sonrisa burlona en el rostro mientras se resistía sin ceder. Mientras cumplas tu palabra, al menos me comportaré con respeto. Catnap miró con cierta nostalgia los ojos que lo miraban con revancha. Era como si las cosas volvieran a ser como en la guardería, pero a diferencia de entonces, el perro se mostraba desafiante de una forma que no le molestaba. Suspirando, el gato se alejó hacia la puerta de la azotea con aspecto aburrido, a pesar del balanceo de su cola, que demostraba un leve interés. Supongo que el desdén mutuo es mejor que nuestras típicas fiestas de lástima unilaterales. Sé un buen chico, Mudday, y te librarás de mi piel antes de que te des cuenta. Claro, lo que tú digas, Moginap. ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? Cállate, tengo cosas mucho peores que he querido llamarte durante años. Solo doy lo que me quitan, nada más, replicó, pasando junto al gato al salir de la azotea. Prima, ¿qué demonios hiciste, Bobby? Preguntó Catnap, con la irritación en su rostro prácticamente rezumando mientras se pellizcaba el puente de la nariz mientras mantenía a Opie y Kicking sujetos con su cola. Nada grave, solo les conté a los chicos lo que pasó en el parque. Al menos logré que los animales risueños salieran a jugar antes de contarles los detalles. Dice que no es nada malo. Parece que el paquidermo está intentando resolver un misterio de asesinato para usar su pregunta ahora mismo. Estoy maximizando la información que puedo obtener, no me apuren. Bubba estaba juntando notas y hojas de cuaderno por toda la pared. Después de escuchar a Bobby sobre lo que hizo Catnap y lo que pasó, el elefante estaba más que dispuesto a conformarse, porque no podía esperar a que se acercaran para obtener tanta información jugosa. Quería aprovechar al máximo su inversión y planeaba conseguirla. Es normal para él, pero pensé que te molestaría más que Opie y Kicking intentaran que pelearas con ellos, añadió Crafty, mirando al pollo y a la liebre que luchaban con todas sus fuerzas por liberarse y prácticamente obligar al gato a luchar contra ellos. Claro que no podían usar magia, ya que sus gemas del alma ni siquiera habían empezado a sanar, así que era un punto discutible, pero no parecían haber entendido la idea. Si quiero callarlos, los gasearé cada vez que pregunten. No puedo dejar plantado a ese tanque andante, siempre táctico y ávido de información. ¿Por qué demonios pensaste que era buena idea decirles algo? Si queremos compensarte, tenemos que saber cosas sobre ti, Catnap, respondió ella con amabilidad, acercándose al gato con una sonrisa.
Y el hecho de que hagas algo así no es precisamente información que compartirías con nosotros de otra manera, ¿verdad? Catnap se mordió la lengua con su respuesta, porque no se equivocaba. De hecho, tenía la esperanza de que ella y Dograi olvidaran ese pequeño detalle con el tiempo, porque ni siquiera a él le gusta hacerlo. Ya era bastante malo que las dos criaturas más invasivas del grupo lo supieran, pero como todo el grupo lo sabe, le costaría más salirse con la suya en el futuro, sobre todo cuando fuera necesario. Kitty ya le daba la lata, pero ahora eran una bandada de gallinas madres. Piénsalo de esta manera, Pussycat, cuanto más sepamos, menos problemas te daremos si surge una situación, decidió añadir Dograi, sonriendo ante los problemas del gato. Sé que Mongrel no disfruta de esto, sé que tú tampoco, joder. La situación actual, no, verte retorcerte y retorcerte por no poder ocultarnos secretos ni por un momento, absolutamente. ¿Desde cuándo tienes esta mala personalidad? No sé de qué hablas. Dograi no pudo evitar seguir lanzándole huevos. Digamos que fue mezquino, pero vengarse del gato le pareció realmente agradable después de la actitud que les mostró al principio. No diría que disfrutaba del dolor de Catnap en sí, sino más bien de poder obtener las mismas reacciones que el gato obtendría de ellos. Quizás la naturaleza traviesa de Puppy provenga de él mucho más de lo que creía. Date prisa, mejórate ya y sal de mi vida. Gimió Catnap, arrepintiéndose seriamente de su promesa de ayudarlos.